10:43 y nosotros seguimos a puertas de este año 2025. ¿Qué poder hacer para cuidar a nuestros niños y niñas y a toda la familia en general con respecto a las quemaduras? Es lo que vamos a tratar a continuación junto a María Antonieta Reyes, enfermera de Coaniquem, que ha estado con nosotros en otras oportunidades para la prevención. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros en esta importante conversación a puertas de este nuevo año. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio para poder comunicarnos con la comunidad. Un tema súper importante que es además muy triste, muy doloroso para todas las familias, además de la herida o las heridas propiamente tal. Se genera también desde el punto de vista psicológico un miedo y toda una situación que es la que queremos evitar. Pero lamentablemente los accidentes ocurren y muchas veces por descuido o por mal manejo de las mismas personas adultas. Eso es muy común que siga pasando. Efectivamente, las lesiones por quemadura se cree que son accidentes, pero la verdad es que son altamente prevenibles porque responden a conductas habituales que tenemos y a espacios físicos de la casa que pueden ser inseguros. Detectando esas situaciones nosotros podemos prevenir. Sí, María Antonieta, vamos a partir con la primera causa más compleja que tiene relación a las quemaduras, sobre todo en niños y niñas, que es el agua caliente. Muchas veces durante el día y también en la noche tenemos encendido, ¿cierto? Por ejemplo, los hervidores, y los niños están muy cerca, muchas veces van corriendo por ejemplo, el mismo sector de la cocina. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es la primera causa efectivamente de las quemaduras? Efectivamente, Connie, la lesión causada por el agua caliente o contenedores que tienen líquido caliente y que se vuelcan ya son una fuente importante de quemaduras. Son alrededor del 60% de los niños que se queman, especialmente los menores de 5 años. Por eso es tan importante en esta fecha donde a lo mejor el agua caliente no tiene gran relevancia para calentarnos, pero sí para sociabilizar, porque se ocupa mucho en espacios de la casa, en paseos, ya, y el resguardo tiene que ser importante. Y para manipular de manera segura el agua caliente debe ser ubicada en termo. El hervidor y la manipulación del hervidor en las inmediaciones de la casa siempre va a ser un riesgo. Transportar agua caliente en tazas también va a ser un riesgo. Pero el termo, al tener cierre hermético, lo podemos contener el agua. Y a los adultos los llamamos principalmente a consumir líquidos más tibios, porque un agua a 90 grados Celsius va a generar una profundidad de quemadura muy importante versus si la tenemos a lo mejor a 50, 60 grados Celsius contenida en una tacita. Eso es solamente hábito, lo que estás señalando, porque es una costumbre la de trasladar más fácil el hervidor, dejarlo en la mesa, dejarlo en cualquier lugar de la cocina, pero si adoptamos ese hábito vamos a poder prevenir algún tipo de accidente. Lo otro, que incluso para nuestro mismo organismo el consumir un agua muy caliente no es tampoco beneficioso, entonces a lo mejor esperar un par de segundos, que está comprobado que desde el punto de ebullición uno espera un par de segundos, incluso pasado un minuto, y ya la temperatura desciende considerablemente. Claro, y imagínate si nosotros vamos a esperar que ese tiempo la taza esté servida. A lo mejor cuando tenemos menores de 5 años en el hogar que pueden tirar un mantel, que pueden subirse al mueble y tratar de ver qué es lo que contiene la taza y la taza se le vuelca. Entonces, por eso es muy relevante que tengamos conciencia que el agua caliente no se le debe perder supervisión, ¿ya? Y por lo mismo, más que contener a los niños en espacios muy restringidos como un corral, etcétera, la idea es que los adultos adoptemos nuevas formas, que el hervidor, en vez de estar siempre con agua caliente, se utilice el agua caliente y lo que no se bota o se guarda en un termo. Claro. O se reutiliza para tomarla más, ¿cierto? Heladita, después, ¿cierto? Durante el día en y el la fondo noche. del mesón ideal, en el fondo del mesón. Claro, ahora bien, lo que ocurre es que muchas veces las personas para esperar el año nuevo, ¿cierto? Se toman sus traguitos y luego viene la sobremesa con el café. Y muchas veces no se dan cuenta que los niños están corriendo alrededor de las mesas y pueden también ocasionar quemaduras. Entonces, tener la conciencia del café, ojalá servirlo lo más tibio posible y que no esté al alcance de los niños. Yo creo que esa es una realidad que sin duda ocurre en estas fechas. Una de las cosas que hemos detectado en Coaniquem es que los cambios de rutina favorecen las lesiones por quemadura. Claro. Entonces, el espacio de las fiestas es un espacio donde tenemos que estar más con atención de cómo contener los líquidos calientes o los objetos calientes, porque se va a ocupar más el horno, se va a ocupar la plancha a lo mejor para poder arreglar una ropa, ¿ya? Y esto, tomarse el tiempo necesario con anticipación para evitar hacerlo rápido, apurado. Antonieta, antes de pasar a otras causas, ¿cierto?, que generan estos problemas de quemadura, ¿cómo es el tratamiento, los primeros auxilios, por decirlo de alguna forma, lo primero que debemos hacer cuando hay una quemadura por agua hirviendo?
cuando en realidad este primeros auxilios sirve para todos los tipos de quemaduras menos la eléctrica. ¿Ya? Y es algo que nosotros insistimos en la comunidad. La verdad es que nosotros hemos hecho sondeos en Coaniquén y en esta zona estamos bastante bien con los primeros auxilios, pero vale la pena reforzar. Lo primero que vamos a hacer es ver qué tan grande es la quemadura. Habitualmente los niños se queman las manos, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de que es una quemadura de pequeño porcentaje. Es una quemadura pequeña, ya profunda, a lo mejor con mucho dolor, pero pequeña. Y esta la podemos meter al agua de la llave, a temperatura ambiente el agua de la llave, y dejamos que corra el agua, bajando con eso la temperatura de la zona por 20 minutos. Si el niño está muy inquieto y no puedo tener los 20 minutos debajo del agua fría, ¿cierto?, de la llave, yo puedo empapar algunos paños limpios y envolver las manos del niño ya para mantener esta baja de la temperatura, porque eso es lo que buscamos, sacar la temperatura que el agente transmitió a la piel, transmitió a las inmediaciones del cuerpo y bajarla con esta agua de la llave que corre. Reiterar que es agua de la llave a temperatura normal, porque hay algunas personas que se la dan de químico o que leí por ahí que tiene que ser agua caliente también para generar el efecto contrario o agua muy fría. ¿Eso va a ser perjudicial para la salud? Aquí lo que buscamos es enfriar, pero enfriar de manera paulatina. Por eso es que el hielo no es recomendado. ¿No ¿Ya? es recomendado? No se recomienda, porque nosotros buscamos bajar la temperatura de manera gradual. Y esto yo siempre les explico a las familias que es como resucitar las células que quedaron ahí un poco atontadas con el agua caliente o con la temperatura aumentada. Lo que me pasó a mí, y lo comentábamos, gracias a Dios, tuve esta recomendación en conversaciones anteriores. Tenía a mi hijo de 3 años y medio, 4 años, estábamos haciendo un asado y justo se cae el palito de las brasas. Y él corriendo llega primero y lo agarra por el lado caliente. Y lo que yo hice, gracias a las recomendaciones, lo puse en el agua normal. Y gracias a Dios, el otro día ya no tenía casi nada de quemadura. Claro. Entonces, es muy importante seguir, obviamente, todos estos consejos que son necesarios para no tomar malas decisiones a la larga. Que las familias en casa te escuchen, Connie, porque realmente el agua de la llave por 20 minutos es realmente milagrosa, Sanadora, como tú la aparte de un buen manifiestas. rezo, ¿cierto? Y el agua Genera menos perfecto. profundidad de la quemadura, favorece la reepitelización de las células, o sea que éstas se multipliquen y rellenen, ¿cierto?, lo que quedó afectado. Sí, hay algo que está mucho más controlado al parecer, tú tienes los datos desde Coaniquén, pero el tema de los fuegos artificiales como que hay, bueno, no sé si regulación es la palabra, pero sí hay más conciencia quizás del daño que se está generando. Los vemos durante todo el año en distintos lugares de las ciudades, no tanto en estos espectáculos ahora, pero sí el llamado también es a la manipulación, a tener mucho ojo con lo que puede pasar ahí. Sí, Edgardo, lo que sucede es que los fuegos artificiales a partir del año 2000 están regulados por la ley 19.680. Y esta ley, en palabras súper sencillas, prohíbe la manipulación, la venta y la compra de los fuegos artificiales de uso doméstico. Esto deja que los fuegos artificiales sean solo manipulados por personal experto, por ejemplo, en estos actos pirotécnicos que vemos a final de año. Claro. Pero toda esta regulación trae consigo nosotros como Coaniquén estuvimos 31 años vigilando las lesiones por quemaduras por fuegos artificiales. Y cada año, en el mes de diciembre y los primeros días de enero, teníamos un aumento de consultas por esta causa. Claro. Ya actualmente y con la puesta en marcha de la ley, hemos logrado disminuir las quemaduras por fuegos artificiales en un 90%. Las quemaduras por fuegos artificiales son quemaduras graves. En la casa es lo que más necesito que hoy día se graben. El fuego artificial es una quemadura o una causa de quemadura grave, es profunda, no hay ninguna posibilidad de que solamente cubra la piel, también alcanza otros tejidos, ya tejidos más profundos. Y genera daños en partes del cuerpo que son muy sensibles, como las manos, los ojos y la cara. Ya, porque la pólvora que contiene los fuegos artificiales, tú sabes cuándo la prendes, pero no sabes cómo se va a consumir. Se va a consumir de manera pareja y uniforme, se va a consumir de una sola vez y va a explotar. ¿Ya? Entonces, por eso las quemaduras son gravísimas. El año pasado tuvimos un aumento de los casos, tenemos 9 registros entre el 6 de diciembre del 2023 y el 6 de enero del 2024.
Y cabe mencionar de que 4 de esos 9 casos estaban solo observando el fuego artificial, era otro el que lo manipulaba. Entonces el riesgo en las casas tienen que tenerlo presente, que es no solamente al manipularlo, también es al observarlo. Sí, es un tema súper delicado porque a pesar de que existe la ley, nosotros vemos en distintas situaciones que se da todavía esto de los fuegos artificiales en las poblaciones, en las canchas de fútbol. Lo más probable, lamentablemente, es que para la noche de mañana tengamos en distintos lugares también la manipulación. Y como tú dices, no solamente la persona que manipula es la que está en riesgo, sino las que están alrededor. O sea, hasta una bengala puede provocar un incendio a ese nivel. Efectivamente, los fuegos artificiales no solamente provocan quemaduras, sino que provocan malestar en algunas personas con condiciones especiales, en los extremos de la vida también generan mucho malestar, miedo y ruido y dañan nuestro medio ambiente. Entonces, no solamente a las personas a tomar conciencia de no manipularlo, sino que también el llamado que nos hemos sumado con Carabineros es al que las personas denuncien a aquellos, ¿cierto?, que están manipulando de manera doméstica, vendiendo ya sea o encendiendo los fuegos artificiales. Y esto efectivamente ha dado resultado. Carabineros ya nos ha podido comunicar que se han detenido 81 personas a nivel nacional, decomisando 32.000 fuegos artificiales, y esto solo gracias a la denuncia de vecinos. Súper importante. ¿Cómo poder trabajar en los primeros auxilios también de una persona que es afectada por fuego artificial? Bien, la quemadura por fuego artificial, como yo les comentaba, es una quemadura muy profunda. Ya habitualmente no solamente destruye las capas de la piel, sino que también llega fácilmente a la fascia, al músculo y otras estructuras. Así que aquí es clave bajar la temperatura a través, ¿cierto?, del agua fría. Va a ser una quemadura que a lo mejor no va a generar un intenso dolor, porque las quemaduras mientras más profundas son menos dolorosas, pero tienen otro tipo de sensaciones asociadas, ya de otro tipo de percepciones. O sea, no necesariamente va a generar sangrado, por ejemplo. No, en ningún caso, en ningún caso. Lo más probable es que genere un color negruzco, que es una combinación de la carbonización más los residuos del propio fuego artificial. Pero va a ser clave bajar la temperatura de la zona afectada con el agua de la llave que corre. Sí, una vez que ya se han aplicado los 20 minutos, esto se envuelve para evitar que se contamine mucho con un paño limpio y se traslada a un centro asistencial. Este es un tema importante porque muchas personas temen consultar en el centro asistencial porque saben que los fuegos artificiales de uso doméstico están prohibidos. Exacto. ¿Ya? Pero el llamado que le hacemos a estas personas es que van a este tipo de lesiones, dejan cicatrices de por vida. Son cicatrices muy profundas, ya que generan pérdida de la elasticidad de la piel, y por lo tanto consultar es prioritario si se vieron afectados por una quemadura. Exactamente, hemos hablado que según la ley 19.680, ¿cierto?, se ha logrado disminuir a un 90% las quemaduras por fuegos artificiales. Pero igualmente es importante el poder conversar y poder plantear, ¿cierto?, el denunciar, el estar ojalá lo más lejos de estos fuegos artificiales para no tener problemas con respecto a estas quemaduras. Hablamos de los fuegos artificiales, pero también quería hoy día hablar de la segunda causa más compleja que tiene relación con las quemaduras, que son muchas veces los aparatos que tenemos en casa y que de repente no nos damos cuenta que incluso podemos dejar prendidos. La plancha de pelo, el secador. ¿Qué otros elementos son dentro de los más complejos que hacen que efectivamente los niños, niñas y las familias puedan quemarse? Bueno, nosotros acá en nuestra zona centro-sur, la estufa entre mayo y octubre es el principal objeto que genera quemaduras en los niños. Más o menos es como un 30% de las consultas, ¿ya? Pero en esta fecha yo llamo un poco a las familias porque vamos a utilizar muchos objetos calientes como la plancha de pelo, la plancha de ropa y el horno. Tanto horno a gas como horno eléctrico. Ambos generan la misma cantidad de temperatura, por lo que tanto podrían provocar lesiones por quemadura. El llamado es a que algunos de los adultos mantengan la supervisión sobre los niños pequeños, los menores de 5, que todavía les cuesta entender que un objeto al estar caliente podría quemarlos. Ya en general tratan de hacer mucho imitación de lo que hacemos los adultos y tratan de tocarlos o de tomar contacto con ellos por eso, porque ven que para nosotros es muy fácil. Ya, entonces que algún adulto sea designado para la supervisión de los menores de 5 y en los mayores de 5 ya podemos ir advirtiéndoles los peligros.
Ya en el caso de las planchas es clave utilizarlas y una vez que se están utilizando no perderles la atención, y en el caso de que ya se dejaron de utilizar, se desenchufan, claro, se guardan en altura para que se enfríen, con el cordón no colgando, ya no tampoco el cordón enrollado sobre el objeto caliente, sino que el cordón recogido para que el niño no lo tire, ¿ya? Tanto planchas de pelo como planchas de ropa. Como nos decía hace un rato, los accidentes son prevenibles, es importantísimo adoptar estas medidas, a veces por la rapidez o por la comodidad se cometen estos errores. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos con Coaniquem ante cualquier situación? Claro, nosotros tenemos nuestro WhatsApp SOS que funciona 24/7. Es clave que las familias frente a la duda puedan consultarnos. Obviamente va a funcionar para estas fiestas. Nosotros tenemos enfermeras reales de Coaniquem, colegas mías que están recibiendo las consultas en el WhatsApp SOS, y nosotros estamos ubicados en Avenida Laguna Grande 115 en San Pedro de la Paz para recibir a todos los menores de 20 años que tengan lesiones por quemaduras agudas, cicatrices después de quemadura, y lo que yo más me he encontrado trabajando en la comunidad de los colegios, cicatrices por otras causas, mordeduras de animales que han dejado una cicatriz en la piel, mordeduras de insectos, accidentes cortopunzantes. Eso también nosotros lo recibimos y lo atendemos. Bueno, ahí está el sitio web coaniquem.cl. Si quieren más detalles del Centro Concepción pueden ingresar. En la esquina superior, perdón, en la parte baja está el WhatsApp SOS. A ver si lo podemos pinchar. Ahí arribita estaba. Sí, está ahí, aparece en abrir chat y lo va a llevar, ¿cierto? Ahí está el número 24/7 y lo va a llevar, bueno, va a abrir toda la aplicación de WhatsApp si la tenemos ahí, pero se pueden hacer todas las consultas porque hay un equipo que está disponible para aquello, ¿cierto? Es clave que sepan que lo atendemos profesionales reales, ¿ya? No es un chatbot. Para que tengan, ¿cierto?, la seguridad de que les vamos a entregar atención de primeros auxilios en quemaduras cuando lo necesiten. A utilizarlo de forma responsable. Un aplauso para ti, para todo el gran equipo de Coaniquem que siempre nos invitación. acompaña en pos de, ¿cierto?, las fiestas y todo este año 2025 que sea lo más seguro posible. Que lo pasen muy bien. Gracias, muy amables. Y de esta manera nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya seguimos con todo lo que este día lunes nos depara, nuevo avance de prensa también para la contingencia y mucho más aquí en el matinal.